Comenzamos entonces en esta mañana con esta nueva parte del estudio de 12 hombres comunes y corrientes, dando un pantallazo, un breve repaso acerca de los apóstoles y presentándolos en un campo que quizás para nosotros nos ayuda a memorizarlos un poco más. Vamos a repartirlos en un campo de juego, vamos a armar un equipo de fútbol, el 11 ideal más los suplentes, para ver si de esa manera podemos memorizarnos. Comenzamos hace 15 semanas con este estudio y uno de los desafíos fue poner el nombre de los 12. Dentro de esos 12 pusieron algunos que no estaban, entonces, y aparecen otros nombres que no teníamos. Tenemos algunos repetidos, como los Judas, como los Jacobos, ¿no es cierto? Tenemos pares de hermanos, tenemos que la mayoría de ellos se dedican a ¿qué? A ser pescadores. Uno trabaja para el gobierno romano, otro es un revolucionario y otro no sabemos lo que es o de dónde viene exactamente, pero fue el traidor, ¿no? Dentro de ese grupo de 12 hombres que eligió Jesús, hoy tenemos un legado que trasciende, llega a nuestros días y se continúa. Pero rápidamente entonces vamos a repasar armando este equipo de fútbol. Vamos a ir armándola conforme a las características de los apóstoles. En la portería para mí va a jugar Andrés. ¿Por qué Andrés? Andrés es conocido como el discípulo ¿de qué? De las cosas pequeñas. Andrés es el apóstol de las cosas pequeñas. Él siempre estaba en los pequeños detalles que marcan las grandes diferencias. Entonces, cuando hablamos de un portero que tiene que tener la confianza que a veces en un juego solamente te llegan una vez y estás atento y puedes detener ese balón, puede marcar la diferencia. Entonces, Andrés siempre lo quiero en mi defensa. En la línea voy a poner al capitán, siempre aguerrido, Pedro, conocido como ¿qué? El impetuoso. Mira, para los términos futbolísticos dice, puede pasar el balón, pero con Pedro el jugador no pasa, ¿verdad? Ese era Pedro, el impetuoso, que se lleva todo por delante. Tenemos también en la saga los otros tres defensores, a Juan, conocido como ¿qué? El del amor. ¿Por qué lo puse al lado de Pedro en esta línea de defensores en el fondo? Porque así como hay un impetuoso, necesito a alguien que mantenga, ¿sí?, el orden y el equilibrio exactamente en esa saga central. Por las dos laterales tenemos a Simón, conocido como ¿qué? El celote, el revolucionario, el que le gusta irse al ataque. Por otra banda, Judas, el menor. Sí, Judas el trinomio, el que tenía 3 nombres, también impredecible. Viene el mediocampo. En la parte central del mediocampo, aquí como contención, Natanael. El que no había engaño, el que no había engaño. Tú necesitas tener confianza en la saga central. Iba a estar siempre, ¿no es cierto?, atento a que el primer balón era el que teníamos que dar. Después, acompañando en ese medio, tenemos a Jacobo Junior, el menor. También, junto con Judas, eran parte de este tándem o de estos dos jugadores de las fuerzas básicas que traemos, con mucho pulmón, con mucho para correr por delante, con mucho sacrificio para poder dar el ancho en este medio campo que necesitamos. También tengo en la delantera, tengo a Mateo, lo puse Mateo delantero. ¿Por qué lo puse Mateo? ¿Cómo se llama? El despreciado, ¿no? El despreciado. Lo puse porque es un buen refuerzo, conoce al enemigo. Recuerden que Mateo trabajaba para el contrario, para el imperio. Entonces, al ponerlo delantero iba a conocer quizás algunas debilidades, algunas situaciones que iba a poner. Pero Mateo, este hombre, fíjate qué curioso. ¿Quién le cuida las espaldas, Mateo? ¿Quién hace el tándem? ¿Quién pasa por la misma línea que Mateo? Simón. ¿Quién era Simón? El celote, ¿no? Ese que iba en todo lo que era en contra del imperio. Entonces, creo que jugando en el mismo lado, hacen un mismo equipo, porque seguramente Mateo no va a querer bajar para que Simón le diga algo y Mateo va a cumplir su función de delantero. También tenemos dentro de este medio campo, lo terminamos de armar. En la punta derecha, toda la parte de ataque está con Tomás, el pesimista heroico. Cuando tuvo que decir a alguien algo a favor de y jugársela por el equipo, Tomás dijo, si tenemos que ir a morir con Jesús, vamos a morir, ¿no? Entonces se puso el equipo al hombro y dijo, vamos todos para adelante. Tengo en el enganche a Felipe, el analítico, el que sabe seguir las reglas, el que sabe seguir todas las cosas que se le dicen, ¿no? Entonces, ¿quién no quiere una persona que tenga la mente fresca,
sabiendo de qué se trata el juego. Y por último, en la delantera, acompañando a Mateo, tengo a Jacobo. ¿Jacobo cuál es? El de la pasión. Si algo necesitamos en la delantera de un equipo, es una persona apasionada. Una persona que nada lo pare. Una persona que tenga entre ojo y ojo la meta, el llegar, el poder ofrecerse y estar ahí. Ahí está la reserva, que es Judas Iscariote. ¿Por qué Judas Iscariote está en el banco? Porque se rumorea por ahí que amañó el partido, que lo arregló. Entonces no lo queremos arriesgar de titular. Ni siquiera va a firmar planilla, porque no va a hacer cosa que si firme planilla nos anulen el partido. Creo que una vez que tenemos claro este concepto de los hombres comunes y corrientes, donde quien pone la ficha y quien mueve cada una de las situaciones en la vida de ellos y en nuestras vidas es el Señor Jesucristo, creo que estamos listos para seguir avanzando y llegar al final de este estudio con una consigna clara que quiero dejarle a cada uno de ustedes en este tiempo de estudio de la Palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a ver, para cerrar este tiempo de estudio, una frase que nos tiene que impulsar a hacer más. Y esa frase es: solo hazlo. Solo hazlo. Creo que cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia de la responsabilidad que significa el hecho de pertenecer y de tener en nuestras vidas el llamado de Dios. Ser convocados para ser parte de esta mega, si lo queremos llamar así, mega responsabilidad que trasciende la eternidad, que Dios dejó a unos pocos, a los que Él escogió, a los que Él llamó. Sí, hombres comunes y corrientes, pero con una labor, con una función mucho y muy importante. Así que cada uno de nosotros, me gustaría que en este tiempo, al pensar en esta frase, solo hazlo, pueda tomar conciencia acerca de nuestra responsabilidad dentro del llamado de Dios. Pero así como todo juego, nosotros vamos a ver que tenemos estrategias y tenemos estrategias para enfrentar esta responsabilidad dentro de nuestras vidas. Y la estrategia la vamos a encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8. Vamos a abrir nuestras Biblias, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8. ¿Quién escribió la carta de 2 de Timoteo? El apóstol Pablo. ¿Cuándo le escribió? En su último escarcelamiento allí en Roma. Estaba el apóstol Pablo, literal, esta fue la última carta que escribe, esperando el día de su muerte. Él sabía que el juicio que habían librado contra él lo tenía como culpable. Él sabía que estaba condenado a muerte. No sabía el día y la hora, pero sin embargo se toma el tiempo suficiente para hablarle a su hijo amado Timoteo, para escribirle. Y le escribe esta carta desde el corazón. Sí, él escribe 2 cartas. En la segunda carta intencionalmente le advierte acerca de los falsos maestros. Reconoce quién había sido Timoteo, lo tiene que levantar un poquito porque Timoteo era un joven pastor que estaba allí en la iglesia en Éfeso. ¿Cómo era Éfeso? Una ciudad totalmente cosmopolita. Allí en Éfeso estaba situado el templo de la diosa Diana, un templo dedicado a la prostitución, donde las sacerdotisas eran mujeres que se dedicaban a ese oficio. Le advierte a Timoteo y lo anima, ¿por qué? Porque si le sumamos a todo este contexto, sabemos que Timoteo, dentro de su juventud y falta de experiencia, también era un hombre de carácter muy tranquilo y aparte era algo enfermizo y un personaje débil. Entonces, Pablo tiene y exhorta a Timoteo y damos gracias a Dios por esa exhortación, porque hoy nosotros la recibimos. Y hoy podemos hacer énfasis en aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer. El apóstol Pablo comienza con una exhortación que tiene que ver más que nada con un pedido. Porque le dice, te encarezco delante de ¿quién? La palabra encarecer significa que te estoy haciendo un encargo solemne. ¿Sí? Lo que yo te voy a encargar, Timoteo, no tiene opción, se tiene que hacer porque tiene un contenido solemne. Es algo muy importante y trascendente. Y te pongo como testigos, de los que te encarezco, y te pido, ¿a quién? A Dios y al Señor Jesucristo. ¿Sí? Inmediatamente después resalta qué cualidad o qué atributo de Dios. La justicia.
le pone la vara alta a Timoteo. Y le dice, Timoteo, lo que te voy a decir a continuación, no me lo creas ni me hagas caso porque te lo digo yo, sino que mi pedido solemne es en nombre del juez justo, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Es decir, nadie se va a salvar. Nadie se va a salvar del juicio divino. Ese es el Dios que va detrás o que está sosteniendo o que me está pidiendo que yo te encarezca y te pida lo siguiente. Lo siguiente. Entonces, Timoteo, me imagino que en ese momento abrió los oídos, abrió los ojos y leyó cuál era el encargo de Pablo a Timoteo. Versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes, dice, cuando tengas tiempo, cuando te sobre tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, oportunidades que se presenten, Timoteo, tienes que compartir la palabra. Y cuando lo bajamos a nuestros días, a nuestras vidas, lo primero que tenemos que entender, y es el primer punto por lo cual nosotros somos empujados a hacerlo y vamos a completar en nuestras hojas, es que cada uno de nosotros debe entender que la obediencia marca el camino a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Timoteo en ningún lado tiene opción de elegir, ¿sí? Si lo quiere hacer o no. Sabe que lo tiene que hacer. Viene con la firma, con el sello, con el respaldo del juez justo, las palabras de Pablo. Por lo tanto, Timoteo entiende, y así lo hizo, que la obediencia es el camino para hacer lo que tenía que hacer. Recordemos, en el llamado de Jesús a cada uno de estos 12 hombres comunes y corrientes, Jesús siempre les dijo, ven y sígueme. Ninguno de estos 12 puso excusa alguna. Dice que dejándolo todo, le siguieron. Decidieron obedecer. Hombres, cuando se trata de seguir a Dios, cuando se trata de cumplir con lo que Dios espera de cada uno de nosotros, el camino comienza en la obediencia. La palabra de Dios nos dice en Éxodo capítulo 19, versículo 5, y lo tienen ahí ustedes en sus hojas, si ahora ustedes prestan oído a mi voz, ¿y qué dice? Y cumplen mi pacto. ¿Qué significa cumplir? Deciden obedecer mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Esto es palabra de Jehová, esta es palabra de Dios, creador de todas las cosas. Está hablando con un pueblo escogido. Pero cuando nosotros vimos las promesas de Dios, porque a nosotros nos encanta reclamar las promesas de Dios, nos encanta que Dios nos ponga dentro de su radar, nos encanta que Dios tenga hacia nosotros detalles y bendiciones, ¿no es así? Pero nos dimos cuenta que para recibir cada promesa de Dios hay, ¿qué cosa? Una premisa, algo que tú y yo debemos hacer. Y en este caso, la palabra de Dios dice que nosotros debemos decidir todos los días obedecer a lo que Dios espera de nosotros. Una vez más, porque la obediencia es el camino. La obediencia es el camino. Pablo le dice a Timoteo, ¿qué es lo que tienes que obedecer, Timoteo? Y le dijo a cada uno de los apóstoles en Mateo. ¿Recuerdan cuando Jesús ascendió a los cielos? Id y predicad el evangelio a toda criatura y por todo el mundo. Lo refrendó en Hechos capítulo 1 cuando le dijo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso el evangelio llegó aquí. De tan lejos llegó aquí. Porque decidieron obedecer. Pero el evangelio no tiene que quedar aquí. Debemos seguir compartiéndolo. Si escuchamos la voz de Dios, necesitamos decidir obedecer a lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. ¿Y hay bendición en esto? ¿Hay para nosotros algún, y lo digo así entre comillas, algún premio? Jesucristo mismo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 24, cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, es decir, Jesús habló para que se pusieran en práctica, para que decidiéramos obedecer, dice, lo compararé a ¿qué cosa? ¿Quién no quiere ser prudente en un mundo de imprudencias? ¿Quién no quiere marcar la diferencia por una conducta que sea realmente digna de replicar o digna de admirar? Como hombres creo que todos. Queremos que nuestros hijos nos hagan caso, que nuestras esposas nos hagan caso. Queremos sobresalir en nuestros trabajos, ¿no es cierto? Eso es la prudencia. Pero dice, aquel que decide escuchar mi voz será semejante a un hombre prudente, es decir, que toma buenas decisiones. Y el ejemplo de Mateo capítulo 7, 24 dice, ¿qué edificó la casa sobre qué cosa? ¿Quién es la roca? Cristo.
La prudencia y la obediencia comienzan a definir nuestro camino hacia y en Cristo. Es algo que nos tiene que dejar muy claro. Claro que los apóstoles, cuando Jesucristo ascendió, le extrañaron. Es más, le extrañaron en el momento que lo crucificaron y lo llevaron a la tumba. ¿Se acuerdan? Tanto fue el duelo que hicieron que volvieron a hacer lo mismo que antes, porque no sabían cómo hacerle. Sin embargo, Jesucristo se les apareció y les recordó qué es lo que tenían que hacer. Y cada día Jesucristo, a través de su palabra, nos recuerda qué es lo que tú y yo debemos hacer. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Cada oportunidad que se te presenta en el trabajo, en tu familia, cuando vas incluso en la calle, cuando estás parado para esperar tomar un camión, si tomas el camión, o quizás cuando estás viajando, cuando estás tomando un vuelo, cuando estás tomando un camión a algún lado y hay la oportunidad de compartir el evangelio, no pierdas la oportunidad, porque la Biblia dice a tiempo y fuera de tiempo. Pero lo segundo en esta estrategia de juego para ir y hacerlo, no solamente es la obediencia marca el camino, sino que el mejor antídoto, hombres, para una mente confundida es llenar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Por qué decimos una mente confundida? Vivimos en un tiempo que la información está al alcance de un clic, ¿no? A diferencia de otros tiempos que la mayoría de nosotros nos tocó vivir, para enterarnos de una noticia llevaba algunas horas, incluso a veces algunos días que llegaran, ¿no? Y a veces nos enteramos con el periódico del otro día, ya con la noticia consumada. Hoy en día tenemos acceso a la información y a la desinformación, porque así como existen, ¿no es cierto?, verdades en la información, existen muchas falsas enseñanzas. Pablo le advierte a Timoteo y le dice, vendrán tiempos difíciles. Yo quiero simplemente ponerme en los guaraches de Timoteo al leer esta carta y decirle, Pablo, ya están aquí. El hecho de vivir en la sociedad que Timoteo vivía, el hecho de entender que cuando nació la iglesia primitiva, inmediatamente Satanás puso en movimiento toda la estrategia para confundir a las personas, porque él es el padre de la confusión, el padre de la mentira, imitó y puso en duda la palabra de Dios. Sí lo hizo, porque ni bien comenzó la iglesia primitiva, comenzaron otros movimientos que trayendo un mensaje similar no hablaban de lo mismo. Satanás hizo esto desde el principio. ¿Se acuerdan con Adán y Eva? Satanás los encaró y les dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? Poniendo en duda, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Los tiempos malos, así como los tiempos difíciles o los tiempos finales, están presentes ya en nuestros días. Hoy en día se amontona la gente por saber, y si la iglesia y si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, otros van a aprovechar las oportunidades y le van a decir a la gente lo que la gente quiere escuchar. Uno de los porcentajes más altos porque la gente deja de ir a las iglesias es porque la verdad incomoda, porque la verdad nos confronta. No nos gusta que la palabra de Dios sea expresada a nuestras vidas y que saque toda, y perdón la expresión, toda la porquería que traemos dentro, todo lo sucio que tenemos dentro, el pecado. Entonces cuando nos confrontan con la verdad y cuando Pablo no da pie para decir lo que voy a decir, lo estoy inventando, sino que viene directamente de la mano del juez justo, entonces nosotros ¿cómo nos quedamos? Por eso mucha gente se va de la iglesia, sobre todo de iglesias que tienen sana doctrina, y se van a aquellas iglesias que se ponen de moda, aquellas iglesias que te dicen, ven tal cual eres, Dios te ama así, y así te quiere. Entonces no van a dejar el pecado, no van a dejar la inmundicia en sus vidas, no se van a apartar de sus prácticas pecaminosas, porque Dios así me quiere. Olvidando que la palabra de Dios dice que cuando llegamos a Cristo todo es hecho nuevo, y que ahora somos nuevas criaturas, y que las cosas viejas pasaron. Ese es el proceso, Nos quedamos en el amor de Dios, pero un amor al que no le agregamos la justicia de Dios, al que no le agregamos la ira de Dios, al que no le agregamos el celo de Dios. Entonces nos quedamos en ese punto de solo que Dios ama a todos. Y no es así, no es así. El amor de Dios alcanza a los pecadores, pero recordando que Cristo murió por aquellos que son elegidos, aquellos que entienden de qué se trata este mensaje por revelación del Espíritu Santo. Y cuando tú llegas a Cristo sabes que las cosas viejas pasaron, que Dios no quiere que mi mente siga llena
de esas porquerías anteriores. Es una entrega total. Y la mejor forma de limpiar nuestra mente es a través de la palabra de Dios. El Salmo 23 dice, mi copa está rebosando. ¿Qué significa? Tiene que rebalsar. Un vaso para limpiarse, que no lo tiramos de primera, lo tenemos sucio, empezamos a echar agua, ¿no es así? Entonces el agua limpia lo que hace es renovar el agua sucia. Eso es lo que significa que mi copa esté rebosando, sacando cada día toda la inmundicia que esté dentro mío, pero a través de llenarlo de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24 dice, renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios. ¿En qué dice? Fíjate, en la justicia y la santidad de la verdad. No dice el amor, dice la justicia y la santidad, lo que es apartado del pecado y apartado para Dios. Esa debe ser nuestra conducta para limpiar nuestra mente. En el Antiguo Testamento, Isaías, el profeta, dice en el capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esa es la promesa. Queremos ser guardados en perfecta paz, debemos perseverar en los pensamientos correctos. Siempre decimos, y el eslogan creo que después de moldeados por Dios, en nombre íntegro, el eslogan es, no voy por lo bueno, voy por qué, por lo correcto. Voy por lo correcto, lo bueno no alcanza. Y este es el concepto de Isaías. Toda persona que logra confiar en Dios sabe lo que tiene que hacer porque tiene el pensamiento en Dios. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos da la alternativa y nos da qué es lo que debemos llenar todo el día o todos los días en nuestra mente, la copa para limpiar. ¿Por qué? Porque dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, meditad en esto. Otra versión dice, en esto pensad, en esto pensad. Nuestra mente debe estar llena, no de cosas positivas, no de cosas que me lleven a mantener mi mente equilibrada o limpia o en blanco, sino de cosas que realmente me lleven a hacer un esfuerzo todos los días, sabiendo que estoy camino en lo correcto. Fíjate, dice, lo bueno, lo verdadero, lo noble, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre. Las cosas que tienen virtud en sí mismo, las cosas que son dignas de alabanza. Estamos empezando el día. Para muchos quizás ya empezó más temprano. Pero creo que es un buen momento para poner en práctica este versículo en nuestra vida, este día. En cada momento y a cada momento estamos pensando. La omnisciencia de Dios lleva a que Él conozca nuestros pensamientos, ¿sí? Así que ni siquiera te puedes ocultar en tus pensamientos en Dios. Por eso es importante entender que el mejor antídoto para una mente confundida es cada día llenarla de la palabra de Dios. Cada vez que en este día te llega un pensamiento incorrecto, piensa en alguno de los apóstoles. Medita en alguno de los apóstoles, en su vida, como Dios lo llamó, la tarea que le dejó, sea cual sea. Si piensas en Judas, seguramente porque estás haciendo algo que no debes. Si piensas en Mateo, porque estás quizás pensando en hacer alguna tranza por ahí también. Piensa lo que Dios hizo en cada uno de estos hombres y lo que Dios puede hacer en ti. Y si quieres ser como ellos simplemente se esforzaron en limpiar cada día su mente y llenarlo de la palabra de Dios. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Tiempos malos ya están aquí hace mucho instalados en nuestras vidas. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo corrompido. Por lo tanto, no podemos esperar nada bueno de este mundo. No podemos esperar que este mundo nos respete. No podemos esperar que este mundo nos dé lugar. No podemos esperar que este mundo se siga manteniendo entre los parámetros de lo que consideramos bueno, porque no lo es así. El pecado está haciendo estragos, lo está haciendo y lo ha hecho desde siempre. Desde siempre. Así que más allá de asustarnos, dice la palabra de Dios que debemos ser testimonio con nuestra conducta, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar. Y por último, el tercer punto importante de nuestra vida en cuanto a solo hazlo, tiene que ver con entender que todo lo que ocurre en nuestra vida, así como pasó con los 12 y como Pablo le está diciendo en Timoteo, es que siempre, siempre, siempre se trata de Cristo. Siempre se trata de Cristo. Siempre se trata de Cristo. Desde el principio, hombres.
desde el principio, de la manifestación de la gracia de Dios sobre el hombre en la caída, desde aquel momento en que Dios pactó con el hombre, mostrándole que había una oportunidad, que no lo iba a dejar por más que el hombre hubiese pecado. Siempre, incluso desde el principio, se trató de Cristo. Se trató de Cristo. Pablo le dice, pero tú, versículo 5, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, las obras de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo está diciendo a Timoteo, no es camino de rosas, no es fácil, va a estar difícil, pero si tú enfocas tu vida, tu mente, tu esfuerzo en lo que es correcto, esto es Cristo, dice la palabra de Dios, va a salir o vas a lograr poder vencer y llenar aquellas expectativas o aquellas metas que Dios puso en tu vida. Porque yo, dice el apóstol Pablo, estoy para ser sacrificado. Es una gran responsabilidad para Timoteo que hoy llega a nosotros. Hombres pasan, pero si nosotros estamos en este tiempo, en esta hora, quiere decir que es nuestro tiempo, que es nuestra hora, y que el principio sigue siendo lo mismo. Se trata de Cristo. He peleado la buena batalla, dice el apóstol Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo se muestra en una de sus cartas su currículum y dice, soy judío, soy griego, tengo estos estudios, tengo aquellos otros, gano lo que quiero, pero dice, todo eso lo he estimado como pérdida, como basura para ganar a Cristo, a Cristo. Y ahora Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, fíjate, yo ya fui, soy parte de esta historia, he peleado, he corrido, estoy en mi fin, voy a ser sacrificado. Versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, ¿qué dice? ¿Cómo empezó este relato en el versículo 1? Dios, ¿quién era quién? El justo. Y ahora termina este relato diciendo, ¿quién nos va a dar esa corona? Es decir, que todo esto se juega con las reglas de ¿quién? Y para no errarle a lo que tenemos que hacer, debemos enfocar nuestra mirada en quien sí es importante y entender que se trata de Cristo. ¿Entendemos esta ecuación? Si tenemos la justicia al principio y la justicia al final, y hay reglas que jugar, quien pudo cumplir con la ley, quien pagó por nosotros lo que nosotros no podemos cumplir por la ley, es Cristo. Por lo tanto, debe ser el enfoque de nuestras vidas. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 8, dice, la actitud de ustedes, amados, debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, Él nos mostró humildad, ¿no es así? ¿Por qué? Porque dice, no consideró el igual a ser a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a los derechos divinos, dice la palabra de Dios, sino que, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién iría voluntariamente hoy a morir por alguno de los que están aquí? ¿Quién iría hoy a morir por un violador, por un pedófilo? Cristo lo hizo voluntariamente, por el amor verdadero, por el amor que es justo. Obviamente para transformar la vida de ese pecador. Y para que ese pecador, cuando se enfrenta al juicio divino, rechazando lo que Dios ofrecía, no tenga excusas. Porque la muerte de Cristo es para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que no cree, ya ha sido condenado. El sacrificio de Cristo simplemente es la confirmación de la condena que ya existe sobre el hombre. Pero también es la esperanza para aquellos que han de creer. Hombres, Jesús nos dio el ejemplo de humildad, de servicio y de obediencia a Dios el Padre. Todo lo hizo en obediencia, por amor, para no dejarnos sin esperanza eterna. En Cristo tenemos esperanza. Él fue, Jesucristo, el cumplimiento de todas las promesas de Dios para el hombre desde el Antiguo Testamento. Y lo más importante, que a pesar de que pasa el tiempo, todavía hoy, todo aquel que cree, Jesucristo puede ser su Salvador y su Señor.
El poder de la obra de Cristo sacrificial en la cruz del Calvario es la que puede quitar el pecado y la muerte eterna del hombre. Del hombre. Y esto es bueno repasarlo siempre, varones, para saber dónde realmente estamos parados. Si estamos jugando en el equipo titular, o estamos en la banca, o quizás ni siquiera hemos sido convocados. Quizás ni siquiera hemos sido convocados. Cada uno de nosotros deben saber que esto no se trata del esfuerzo, ni del currículum que podamos tener, ni de lo bueno que pudiésemos llegar a hacer, sino que cuando Cristo posó los ojos sobre cada uno de nosotros, comienza una nueva historia que se tiene que escribir a través de la obediencia, con una conciencia y una mente llena de la palabra de Dios, entendiendo que siempre se trata de Cristo. Por eso, hoy vamos a terminar como comenzamos. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 y 29. Todos juntos dice: consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sobrios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie puede jactarse en su presencia. Motivos tenemos para hacer lo correcto. De ser nadie, ahora Dios nos escogió para ser fuente de humillación para los poderosos. No porque nosotros podamos presumir todo lo que hemos logrado, sino lo que Dios hace y puede hacer en y a través de nosotros. Por eso creo que la mejor forma de terminar este estudio es tomando un compromiso con Dios. Tomando un compromiso real con Dios. Poner un antes y un después en nuestras vidas después de repasar la historia de estos hombres comunes y corrientes, cuyo testimonio pasó a través del tiempo y hoy llegó a nuestras vidas y sigue siendo desafiante y tan poderoso como cuando se comenzó a escribir su historia. Hombres que no tenían mucho que presumir. Todo lo contrario, quizás la sociedad los ignoraba. Dice eso de Pedro. Era un hombre rústico, un hombre del vulgo, sin letra. Dio el mayor de los mensajes. 5,000 personas se convirtieron por el poder de Dios a través de ese hombre común y corriente. ¿Qué es lo que Dios puede lograr hacer a través de ti y a través de mí si estamos dispuestos a dejar que Dios use nuestras vidas? Pero si no hay compromiso, no hay bendición. Si no hay compromiso, no hay crecimiento. Si no hay compromiso, no hay oportunidad de hacer lo correcto. Compromiso, cada uno de nosotros, con Dios, para ser como Cristo quiere que seamos. Vamos a orar. Y en medio de la oración les voy a permitir que cada uno de ustedes pueda abrir los ojos por un momento y en sus hojas, al final, donde está el versículo de 1 Corintios, si realmente te comprometes delante de Dios, cuando yo estoy orando, tú pongas tu nombre y tu firma, y de esa manera diciendo: Dios, cuentas conmigo, sabiendo que este es un compromiso real y que Dios tarde o temprano, y más temprano que tarde, ¿sí?, te va a reclamar ese compromiso. Es algo entre tú y Dios. Yo no te lo voy a pedir, ni lo voy a ver en tu hoja, pero solamente tú y Dios van a saber lo real que va a ser este compromiso. ¿Oramos? Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de haber estudiado la vida de estos hombres, comunes y corrientes, pero que un día decidiste escoger para ponerlos en un lugar que quizás nunca imaginaron. Sin embargo, al ver tu poder, se dieron cuenta que la obediencia era el mejor camino. Se dieron cuenta, Señor, que sus vidas debían ser transformadas y su mente renovadas con el poder que significaba tu palabra en sus vidas. Pero, Señor, también se dieron cuenta que si Cristo no hubiese pasado por su vida y no hubiese estado en sus vidas, su vida no tenía sentido, porque Cristo lo debe ser todo en cada uno de nosotros. Y al entender que tú nos has escogido, al entender que tú nos pones en un lugar de privilegio, cada uno de nosotros debe tomar en serio esto, Señor. Y te pido que tu Espíritu Santo toque el corazón de estos hombres, Señor, de las personas que también están escuchando a través de este video, las personas que están siendo movidas en este momento por el poder de tu Espíritu, puedan decir: heme aquí, Señor, cuentas conmigo, cuentas conmigo. El tiempo de tu venida se acerca. Hay muchas almas que rescatar y queremos ser parte, Señor, de esta gran obra eterna.
no dejes que desechemos la oportunidad que tú nos das, sino que tomemos en serio el compromiso de servir a un Dios verdadero. Lo oramos y lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.